Hagan sus apuestas, Sendo o Alfredo. ¿Quién será el ganador de este encuentro? Uncha a todos, yo soy Rinchul y hoy tengo ganas de teorizar nuevamente sobre la pelea entre Sendo y Alfredo. Y es que, desde que empezó este gran enfrentamiento, siempre he tenido la certeza de que Alfredo va a vencer, pero hemos podido ver en los últimos capítulos un magnífico desempeño de Sendo. Y si bien sigo pensando que el ganador de la batalla no ha cambiado, me gustaría ver tanto vencedor a México como a Japón. Ya dije en vídeos anteriores que la victoria de Sendo no nos aportaría gran cosa, dado que si él ganara, solo tendríamos un enfrentamiento contra el campeón, Ricardo, pero Sendo no podría vencerle. Y más ahora viendo que sus fuerzas están tan igualadas con Alfredo, y el Mextli fue derrotado 2 veces por él. Por otro lado, con Alfredo conseguiremos el mismo final pero con distinto personaje, y es que nos han hablado de 2 derrotas que él tuvo frente a Ricardo, pero nunca vimos ese encuentro. Así que si hubiese un tercer enfrentamiento, al menos pondríamos imágenes a esas magníficas peleas. Aunque por supuesto, él volvería a perder y Ricardo seguiría invicto. Ricardo Martínez es la meta de Hippo, e Hippo ha de ser quien le destrone. Pero, ¿qué nos dejaría un Ricardo versus Alfredo? A un Hippo más motivado, con más celos de no poder boxear, y a un Ricardo aún imbatido. ¿Y Alfredo? ¿Qué pasaría con Alfredo? Lo más seguro es que seguirá boxeando, aunque para nosotros en segundo plano, y de vez en cuando haría alguna que otra aparición, pero no volvería a destacar en mucho tiempo. Dejando un poco apartado el tema de la victoria de Alfredo o de Sendo, he recibido varios comentarios de gente que espera un empate, y bueno, dejando las muertes al lado, ya que no creo que vaya a morir nadie en el ring, ¿qué sucedería en un supuesto empate? Situémonos en un ficticio intercambio de golpes. Sendo lanza su smash más poderoso y Alfredo contraataca con una magnífica contra, pero ambos son conectados y ambos caen al suelo. El referee empieza el conteo, pero los dos están demasiado exhaustos como para seguir peleando, así que el primero que se levante será el vencedor. Sendo demuestra su fiereza y a pesar de ser un tigre herido consigue levantarse un poco del suelo, mientras Alfredo sigue tumbado. A Sendo le fallan las fuerzas y vuelve a caer a la lona, pero el Mextli empieza a incorporarse. A duras penas consigue despegar su cuerpo del suelo y sin dejarse de mirar mutuamente, ambos se desmayan a la cuenta de 9 y el referee termina el conteo. Ni vencedor México ni Japón, fue un empate, grita el comentarista. Ahora que estamos en contexto, recordemos cuáles fueron las palabras de Ricardo. Me enfrentaré al ganador de la pelea. Y bueno, si bien es cierto que un empate nadie gana, tampoco nadie ha perdido, así que podríamos esperar un segundo encuentro entre Sendo y Alfredo, para decidir definitivamente quién ganó, pero ahora sin ser enemigos, sino siendo rivales, aunque veo muy poco probable esto. También cabe la posibilidad de que hayan 2 peleas por el título, Alfredo frente a Ricardo, ya que al ser ambos mexicanos, Alfredo tomaría la delantera. Y luego, cuando el Mextli perdiera, sería Sendo quien disputaría el combate mundial. Y en el hipotético caso de que Ricardo perdiera, Sendo tendría la oportunidad de enfrentarse al nuevo campeón Alfredo. Pero bueno, lo veo demasiado enrevesado y opino que las cosas serían mucho más sencillas. Ricardo dijo que se enfrentaría al ganador, y ninguno de los dos ganó, para qué engañarnos, así que no se enfrentaría a ninguno, así de sencillo. Sendo montaría un escándalo y Alfredo más de lo mismo, pero Ricardo sabría callarles con la elegancia que le caracteriza, y ahí es donde entra Hippo. Ricardo ofrecería esa oportunidad a Makanaochi, que si bien no ha entrenado como un boxeador activo, sí que ha hecho sus ejercicios habituales, más todo el inmenso trabajo de segundo, ya que recordemos que Hippo se implica al 100% en los entrenamientos de sus compañeros. Si esto fuera así, podríamos disfrutar de capítulos en los que Hippo incrementaría la intensidad de sus entrenamientos, y algún que otro campamento junto a Nekota. También la decisión de cruzar la línea y el cómo Kumi y su madre se toman su vuelta al ring. Pero por supuesto, deberíamos entrenar con la primera persona que le hizo caer en un ring profesional, Eiji Tate. Y eso, para mí, sería magnífico. También, me di cuenta que a los fans les encanta hacer similitudes con Ashita no Joe. Y normal, yo me incluyo entre ellos, pero no creo que Morikawa dé el mismo final a Joe que a Sendo. Y menos en este combate, pero puestos a hablar de referencias y similitudes, Sendo es el tigre de Naniwa, pero también es conocido como Rocky. ¿Y cuál es la trama de la primera película de Rocky? Un boxeador desconocido reta al invicto campeón. Vale, traspapelemos esto a Jimeno Hippo.
Ippo es un boxeador retirado, y aunque él ya tendría una fama que le precede, si regresa al boxeo sería un nuevo inicio, como el que tuvo Kimura tras su derrota contra Mashiba, y así, en su pelea de regreso, podría enfrentar al campeón mundial, sin que esto fuera algo infundado, y encima en su mejor estado, recuperado de todo el dolor físico y mental, con la determinación de cruzar la línea en sus ojos. ¿No os parece emocionante? Dejadme en los comentarios qué opináis sobre ello. Lo único que me flaquea aquí es la participación de Antonio Guevara en todo esto, ya que me cogió un poco que Ippo venza a Ricardo antes que a Guevara, pero perfectamente podía enfrentarse a él en una defensa del título mundial. Todos sabemos que Ippo es mucho mejor que Guevara y no debió haber perdido esa pelea, así que no vería raro que su pelea no fuese muy relevante, y pasar a segundo plano, y ser relegada a ser una defensa del título más, ya que tengamos presente una cosa. Hajime no Ippo no terminará con la victoria de Ippo frente al mundo, sino con la pelea más esperada desde que inició la serie, Ippo Makanaochi contra Ichiro Miyata. Y ese será el final de Hajime no Ippo. Dejad de rizar el rizo.